Amén. Buenos días, mis hermanos, y buenos días, buenas tardes o buenas noches para las personas o hermanos que nos ven a través de la plataforma de YouTube. ¿Ya? Hoy corresponde el Salmo 22. ¿Ya? Y este es un salmo, yo decía en estos días con mis hermanos, que es uno de mis favoritos, quizás no el favorito, pero sí es uno de los salmos que más me gusta profundizar cada vez que lo estudio, a pesar de que lo he estudiado varias veces para tener la oportunidad de enseñar en las congregaciones a donde he tenido la bendición de poder compartir la palabra. He podido compartir de este salmo y siempre aprendo algo nuevo, siempre que lo estudio para poder compartir sus enseñanzas, termino aprendiendo algo nuevo y eso es una bendición porque a la final nos damos cuenta que la palabra es viva y es eficaz, como la misma palabra lo afirma, ¿ya? Tomando en cuenta esto, debemos entender que, por ejemplo, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, y especialmente en el versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Tenemos que tener esto en mente para lo que viene en el desarrollo del Salmo 22, ¿ya? Ahora, el Salmo 22 se puede ver de dos maneras o se puede entender y estudiar de dos formas. La primera es la forma o la manera literal, lo que estaba viviendo el autor, que en este caso es David. El Salmo 22 es un salmo de David. Cuando estudiamos el salmo podemos entender que si lo vemos de la manera literal es lo que David estaba pasando, las persecuciones, las aflicciones, lo que estaba viviendo David y está expresado su sentir en este salmo como una manifestación, ¿no? La segunda manera de verlo es la forma profética, es decir, este es un salmo mesiánico. Muchas de las cosas que se dicen en este salmo que David escribe, eh, tienen la sombra del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Especialmente cuando ya estaba Él en la cruz, ¿ya? Entonces, está la manera literal, que es lo que vivió o estaba viviendo David cuando estaba escribiendo esto, y la manera profética, que es lo que refleja las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿ya? Dicho esto, también debemos entender que este salmo está dividido en dos porciones, del versículo 1 al 21. Dice un grito de angustia, según la Reina Valera, está titulado Un grito de angustia y un canto de alabanza. Entonces, del 1 al 21 viene hablando de esta angustia que está sintiendo David, que a su vez, desde el punto de vista profético, también expresa el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Y dice un canto de alabanza que viene ya desde el versículo 22 al final, al 31, que es básicamente la adoración, lo que se debe hacer, no solamente desde la perspectiva individual, sino como iglesia, ¿verdad? Era parte de lo que en el texto de hoy estaba escrito, ¿no? Pero vamos a iniciar entonces con la lectura para ir entrando en materia. Dice el versículo 1 en adelante, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Pero tú eres quien me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre
tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte, en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Esta es la primera parte que corresponde al versículo 1 al 22. Y podemos ver la similitud, podemos ver el paralelo que hay con los evangelios, especialmente Mateo, ¿verdad? El capítulo 27, versículo 46, donde nuestro Señor Jesús empieza, o empieza, no culmina, porque el Salmo es el que empieza con esta exclamación, con esta pregunta, pero nuestro Señor Jesús ya está prácticamente en los minutos finales de su vida cuando Él hace esta exclamación. Él dice, Eli, lama sabactani, que es traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Verdad? Y recordemos no solamente la angustia que está viviendo David cuando escribe esto, sino que como decíamos hace un momento en el paralelo, no el paralelo, sino más bien el texto que recordábamos de Segunda de Timoteo, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es probable, y eso es un punto de vista muy particular, muy mío, que lo que estaba sintiendo David expresaba su dolor, expresaba su angustia, expresaba lo que él estaba viviendo. Posiblemente David no estaba pensando en que eso que él estaba escribiendo y lo que estaba viviendo iba a ser el reflejo o la realidad de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él expresaba su sentir, al igual que en Job capítulo 16, cuando tuvimos la oportunidad de estudiar a Job 16 desde el versículo 7 en adelante, él expresa una queja, si se puede decir así, un sentir muy similar. Y fíjese que desde el versículo 7 dice, de Job, capítulo 16, versículo 7 dice, pero ahora tú me has fatigado, has asolado mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos el enemigo, abrieron contra mí su boca, hirieron sus mejillas con afrenta, contar contra mí se juntaron todos, perdón. Dice, me entregó Dios al mentiroso en las manos de los impíos, me hizo caer. Próspero estaba, me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon flecheros, partió mis riñones y no perdonó mi hiel y se derramó por la tierra. Entonces, fíjese que cuando estudiamos este capítulo de Job, hicimos también un paralelo con el Salmo 22 y a su misma vez con los evangelios, especialmente el de San Mateo, que explica el sentir de nuestro Señor Jesús. Entonces, todo es una sombra que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él pasó, ¿verdad? Y también el motivo, la razón por la cual nuestro Señor Jesús pasó por estas dificultades, por este dolor, por este sacrificio tan complicado, tan fuerte.
y obviamente es para que nosotros no tuviésemos que pasar por eso. Y el objetivo principal es otorgarnos la salvación, el perdón de nuestros pecados, limpiarnos de culpas, ¿ya? Entonces aquí David quizás no estaba pensando en eso, pero estas palabras que emana David, que escribe David en su sentir, en su congoja, son las mismas, el mismo sentir y las mismas palabras, y de una u otra forma lo que se hizo una realidad en la vida de nuestro Señor Jesús. Recuerden que ahí en el mismo Salmo dice, mira, repartieron mis vestidos, los repartieron entre sí, echaron suerte a mi ropa, y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús si leemos los Salmos, ¿ya? Lo llevaron, lo crucificaron al lado de dos ladrones y echaron suertes por sus vestidos, ¿verdad? Dice que horadaron sus manos y sus pies, y esto es bien interesante porque estuve investigando un poco acerca de la palabra horadaron, y según los comentarios que leí, la traducción es cajarí, que no propiamente significa perforar, sino desgarrar, arrancar, ¿verdad? Desprender de manera fuerte, con algo de agresividad, la piel. Entonces, ¿qué es lo que hace un león cuando consigue su presa? Desgarra, rompe. Daña, perfora, porque ese es su objetivo para poder conseguir su alimento, ¿ya? Y si analizamos esto, también podemos entender de que Satanás está en eso, está buscando horadar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Recuerden que la palabra dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en ese sentido, podemos entender la sombra tan marcada que hay de nuestro Señor Jesucristo en este salmo, ¿ya? Para poder entender lo agradecido que debemos estar por él haber pasado por esto, ¿ya? Yo creo que si vuelvo y repito, es un punto de vista muy mío, pero si a David le hubiesen dicho que esto iba a ser una realidad en la vida de Jesús, ¿verdad? Tal vez él hubiese querido tomar el puesto de Jesús, porque así era David. David era un rey con el corazón conforme al corazón de Dios. Y David era de los que hubiese dicho, por ejemplo, bueno, mira, antes de que esto pase con Jesús, yo prefiero que pase conmigo. Pero bueno, la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta, y así tenía que suceder para que nosotros pudiésemos tener el beneficio que tenemos hoy en día de ser nación santa, de ser la iglesia de Dios, de ser la iglesia de Cristo, y de estar en la posición que va a describir el versículo 22 en adelante, que dice, perdón, estoy aquí en Salmos. Ok. 22 en adelante dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que temáis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle, perdón, vosotros descendencia de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le busquen. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán
que Él hizo esto. Y fíjese que desde el versículo 22 en adelante es donde viene la alabanza, viene el reconocimiento, viene la bendición, viene el beneficio, viene la sombra, pero de la iglesia, de lo que nosotros debemos estar haciendo, adorando, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en razón y en agradecimiento y en correspondencia a lo que se describió desde el versículo 1 al 21. ¿Ya? Por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tener la bendición de poder estar como nación santa, ¿verdad? Como hijos de Dios, como la gran congregación, como lo dice ahí en el texto, y podemos ejercer eso de anunciar el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, a nuestros hermanos, de poder edificarnos y edificar a otros, ¿ya? Entonces, este Salmo 22 es bastante profundo, en realidad hicimos una síntesis más que todos, básicamente casi un comentario, en comparación a la profundidad y a lo que podemos aprender de este salmo. Y por otro lado, al mismo tiempo, el Salmo 22 viene siendo como un preludio del Salmo 23, ¿ya? Y no me quiero adelantar al estudio de mañana, pero el Salmo 23, si lo correlacionamos con el 22, viene reconociendo lo que es Dios en la vida de cada uno de nosotros y de la confianza que debemos tener al seguir firmes en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, bajo la sombra del Dios Todopoderoso en el que hemos creído y vamos a creer hasta que tengamos aliento de vida en nuestro cuerpo. Entonces, para finalizar, ya, para concluir, el Salmo 22 está, digamos, dividido de esas dos maneras, en esas dos porciones. Primero, reconocer o poder ver la figura, la sombra de nuestro Señor Jesucristo desde la perspectiva profética en la vida de David, ¿verdad? Pero también desde nuestra información de lo que ya Dios tenía preparado. Es un plan que no solamente se le reveló a David o se le dijo a David sin decírselo, sino que Dios lo puso en su corazón para que él escribiera eso en razón de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo, sino también para nosotros poder entender de que este es un plan que no fue improvisado, no fue que nació Jesucristo y de repente vamos a poner en plan con este muchacho que acaba de nacer. ¿No? Es un plan que viene prácticamente desde la caída del hombre en adelante. ¿Ya? Y hay muchas luces, por decirlo así, en todo el Antiguo Testamento. Isaías también escribió sobre esto y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es algo planificado, bien estructurado y que cuando tomó protagonismo en la realidad de la humanidad, entonces cambió por completo la historia y ahí es donde nosotros vamos a ser incluidos, ¿verdad? O a partir de ahí, porque ya estábamos incluidos en el plan, pero a partir de ahí nosotros tenemos ese acceso. Recuerden que cuando Jesús entrega su alma, dice que el velo del templo se rasgó en dos, permitiéndonos tener la entrada del lugar santo al lugar santísimo, hasta a donde está la presencia propia de Dios. Y luego entonces del 22 al 31 es donde nos corresponde la tarea de anunciar el Evangelio, bendecir a otros con nuestra bendición, de la gracia que recibimos, la misma gracia debemos compartir y de mantenernos en santidad, porque como dice la palabra, sean santos porque yo soy santo, así dice nuestro Señor. Así que esa era la reflexión que quería compartir con ustedes en esta mañana, mis hermanos. Vamos